Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Una premisa de la sociedad democrática es la división de poderes, es decir, la separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos poderes se supone que se controlan entre sí y además hay un llamado cuarto poder, que es la prensa. Se supone que la prensa pide cuentas, controla lo que hacen estos poderes y también sirve para canalizar las inquietudes, las preocupaciones de los ciudadanos. Si estos cuatro poderes funcionan mal o no funcionan como es debido, la sociedad democrática, tal y como la conocemos, se viene abajo. Y puede que esté sucediendo algo de manera imperceptible para muchos, o algo que esté sucediendo lentamente. Pero si en algún momento vemos una pérdida de los valores, por ejemplo, de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos o de la expresión libre, de la libertad de prensa, uno puede llegar a la conclusión que por ese camino se va al caos o a la dictadura. Y de luego, ni en el caos ni en la dictadura hay condiciones favorables para el florecimiento de la vida espiritual de los ciudadanos. Así que es importante tomar en cuenta cómo funcionan estos poderes en la sociedad democrática. Hoy vamos a detenernos especialmente en el funcionamiento del Poder Judicial en los Estados Unidos y también en el funcionamiento de la prensa. Hace apenas unos días se cumplió un aniversario de los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio en Washington. De entonces acá ha transcurrido bastante tiempo y por lo general se han presentado pocas razones para la detención de más de 500 personas que han sido investigadas. Uno de los cargos más comunes ha sido el de penetrar en un edificio público de manera ilegal y solamente días atrás, precisamente el jueves, aparecieron por primera vez acusaciones de conspiración para la sedición, un cargo demasiado importante, demasiado trascendental como para haber esperado tanto tiempo. En fin, esto no es lo único que ha sucedido. También se han notado irregularidades en el proceso, no solamente de los acusados, sino también en la propia investigación penal. Y otra cosa, hay un sinnúmero de preguntas sin respuesta, lo cual da lugar a un millón de especulaciones. Así que de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Para ese fin me acompaña el periodista y profesor de Filosofía del Derecho, Arnaldo Miguel Fernández. Arnaldo Miguel, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Muchas gracias, Emilio, por tu invitación a comentar sobre uno de los acontecimientos que por su trascendencia ha lamentablemente influido de forma negativa en la cultura jurídica de la nación estadounidense por simple deterioro de las normas, que son las normas jurídicas como tal, son un componente esencial de la cultura espiritual. Sí, es fundamental porque, bueno, como tú lo decías, cultura jurídica y cultura espiritual van de la mano. Con tu permiso voy a darle a los televidentes datos biográficos de tu carrera profesional, por cuanto, no sé si sabes, la cantidad de nuevos televidentes que tenemos en este programa que se han sumado va creciendo de por día y, bueno, no conocen esto que yo voy a decir. Arnaldo Miguel Fernández es abogado y periodista. Ha sido profesor en las universidades de Cuba, México y Estados Unidos.
Colabora en publicaciones como Encuentros de la Cultura Cubana, Cibercuba, y ha sido productor en América TV y también Mega TV, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Urbe en el Doral. ¿Cómo te va en Urbe? Muy bien, muy bien. Es un centro de educación superior muy riguroso y con un staff, un personal académico muy competente. Excelente. Bueno, vamos a empezar la conversación. Vamos a recordar lo que sucedió hace poco más de un año en Washington. El 6 de enero se reúnen una gran cantidad de personas simpatizantes del presidente Trump para escucharlo. Las cifras han variado, a veces las han situado entre 30.000, 50.000, un poco más. Durante el discurso, Trump repitió las acusaciones de fraude electoral y alentó a aquella multitud a que marchara sobre el Capitolio de manera, así lo dijo, de manera pacífica y patriótica. Incluso mucho antes de que Trump terminara su discurso, ya comienzan a salir personas y empiezan a desfilar, empiezan a marchar sobre el Capitolio. Mi pregunta es esta: ¿esa marcha era legal? Sí, el estándar de la regulación de los derechos de reunión, manifestación y petición al gobierno datan de 1939, en un caso del alcalde de Jersey City, en Nueva Jersey, contra una organización que tachada de comunista. Yeah. Y el Tribunal Supremo sentó el estándar en el sentido de que mientras que no se altere el orden público, mientras que se mantengan las normas de decencia, ¿no?, estas manifestaciones son perfectamente legales. Y las regulaciones que tengan las autoridades locales no pueden esgrimirse como prohibiciones de que se realice esta manifestación. Entonces tenemos a Trump inconforme con los resultados de las elecciones, esa es su opinión, ¿sí? Él y sus partidarios tienen todo el derecho de salir a manifestarse sin que para eso tengamos que primeramente determinar si tienen o no la razón. El problema no es tener o no la razón, el problema es tener el derecho a expresar y defender tu opinión de acuerdo con los principios constitucionales. Muy bien. Ahora, esa exhortación que hace Trump, incluso diciendo vamos a marchar de manera pacífica y patriótica, ha sido considerada o puede ser considerada desde el punto de vista legal como un aliento a la violencia. Esa es una de las cuestiones que más negativamente ha influido sobre la cultura jurídica en los Estados Unidos, a nivel popular, ¿no?, a escala del lego de la población. Porque el estándar, el estatuto, el estándar judicial para calificar la incitación al crimen data de 1969 y es un caso de un líder del Ku Klux Klan, Brandenburg, contra el estado de Ohio. Y el Tribunal Supremo sentó como estándar de que no incitar, sino llamar a la violencia, pero sin que haya un peligro inminente y directo, no es, ni siquiera en ese caso, es incitación. Si Trump manifestó que se marchara hacia el Capitolio de forma pacífica y patriótica, no hay por dónde calificar eso de incitación, porque lo que dijo Brandenburg en su día, que fue absuelto de incitación, comparado con eso que dijo Brandenburg, lo que dijo Trump es una canción romántica. Claro. No hay forma de que se pueda decir de que está instigando a delinquir. No, está simplemente exhortando a ejercer el derecho de los inconformes ante los poderes del Estado. El derecho a la protesta, en fin de cuentas. Sí. Ahora se ha dicho que si hay una serie de irregularidades que se han cometido con esas personas que fueron detenidas y algunas han sido
encarceladas. ¿Tú pudieras referirte a cuáles son, de qué tipo, en fin? En primer lugar, incluso constitucionalmente, la justicia en los Estados Unidos tiene que ser rápida. No puede ser que por los hechos del Capitolio hayan estado incomunicados y encarcelados, incluso sin tener específicamente cuáles son los cargos, o una serie de personas que al final lo que hicieron fue penetrar ilegalmente en el Capitolio y incurrir en el delito de desórdenes públicos, ¿no? Conducta desordenada. Claro. Entonces, inflar eso con un tratamiento que sería apropiado quizás para militantes de organizaciones terroristas, pues parece que desentona mucho con el orden jurídico estadounidense. Ahora, hay alegaciones también que se han cometido actos de violencia con los presos, digan, palizas, no sé a cuánta extensión. Sí, bueno, de acuerdo con lo que con los defensores de esas personas, pues se han cometido irregularidades que no son extrañas. Esas irregularidades se cometen a lo largo del país, lo único que muchas veces no salen al público. Pero que un carcelero te golpee, que estés incomunicado por gusto, que tu tiempo en prisión provisional sea excesivo, que vayan a tu casa porque estuviste en el Capitolio y lleguen allí el Team SWAT y incluso autos blindados claro, que te posen y todo, ¿no? Eso para una persona que simplemente podía citarla, comparecer a la estación de policía para que declarara, pues parece que es como apretar la tuerca, ¿no? Exceso de fuerza. Sí, es abuso de poder, abuso de poder, ¿no? Ahora, pasemos a un tema que está relacionado. Al principio hablamos de la prensa con cuarto poder y decía, bueno, si alguno de estos poderes funciona mal, bueno, si hay un poder que al parecer está funcionando muy mal es el de la prensa, ¿no? Quisiera tu opinión, ¿cómo fue la cobertura de la prensa de los hechos en su momento y lo que ha venido después, el seguimiento de la prensa? Creo que hay una imagen de un titular del New York Times que sería conveniente ponerlo, ¿no? Pero bueno, podría adelantar. Ahí está el titular. El titular se refiere a un oficial que dice que, bueno, había soñado con ser oficial de policía y fue asesinado por un motín pro-Trump. Este, desde luego, es el caso del oficial que tú conoces, ¿no? Brian Sicknick. Brian Sicknick. Bueno, en general, ¿qué opinas? En general, la prensa ya se ha convertido en aparatos de propaganda. Uno sabe de antemano, de acuerdo con el canal o el órgano de prensa impresa que vayas a leer, cuál va a ser el tono del asunto que se está enfocando, ¿no? Pero para mí lo que se ha perdido es esa regla del periodismo que los ingleses, ¿no? Se resumieron como que los hechos son sagrados. Y entonces lo que sucede es que sin comprobación alguna, muchos órganos de prensa lanzan sus opiniones como si fueran hechos establecidos. Y eso va deteriorando la cultura espiritual de la nación. ¿Por qué? Porque después la gente no tiene tiempo. El recurso más escaso del hombre moderno es el tiempo. Entonces la gente no tiene tiempo para, después de haber leído en el New York Times algo, ir a otra fuente para comprobar si de verdad eso es así. Porque resulta entonces que las cosas que aparecen en medios de prensa prestigiosos, pues después son desmentidas. Y entonces las teorías de conspiración de hoy son, al cabo de 6 meses, verdades objetivamente comprobadas. Pero ya la gente perdió eso. Es lo que se refería, claro, en la cultura española, lo que se refería a Cervantes, incluso en el Quijote, que decía, las mentiras avanzan muy rápido. Y entonces después la verdad demora tanto en alcanzarlo que al final la gente lo que se queda casado con la mentira. Y el papel de la prensa en cuanto a esto ha sido muy deplorable. Y ahí tenemos el caso de Sicknick, que todavía, ese es un oficial de policía que el día de los hechos, ¿no? La única agresión que recibió por parte de los amotinados
fue gas pimienta, en eso de los frascos estos de aspersores, ¿no? Y entonces esa misma noche él le pasó al hermano un correo diciendo que estaba bien, que no había problema. Y muere al otro día de causas naturales, una trombosis, ¿no? La prensa no lo reflejó de esa manera. No, no, claro, lo primero que dijeron fue que le habían dado en la cabeza con un extinguidor. Ya. Pero no solo eso, sino que entonces creman el cadáver de inmediato, ocultan, no sale a la luz el dictamen médico forense y velan a ese oficial en la rotonda del Capitolio, que es un privilegio que han tenido 5 o 6 ciudadanos estadounidenses a lo sumo, como si fuera un héroe caído en la línea del cumplimiento del deber. A fin de cuentas, el hombre muere de causas naturales. De causas naturales. Yeah. Y cuando una nación tiene que recurrir a héroes ficticios, la cultura espiritual de esa nación está enferma. Sí. En realidad muy triste. Bueno, el caso de Sidney se repitió también, bueno, se ha repetido, ese no es el único caso, porque además el titular del New York Times fue repetido además por otros medios de comunicación, lo llamado de los medios del stream media, los medios más importantes del país, lo repitieron, salvo excepciones, y también con otras situaciones referidas al Capitolio, sobre todo la referencia a la insurrección. Este es otro de los puntos que quiero hablar contigo. Han abundado acusaciones de políticos y desde luego de los medios de comunicación que catalogaron a los hechos como una insurrección, el día de la insurrección, terrorismo doméstico, y a los participantes lo han catalogado consecuentemente como insurrectos y como terroristas. Ahora, ¿es adecuado aplicar estos conceptos a estas personas? Mira, la civilización occidental tiene como troncos el cristianismo y la cultura greco-romana. Desde la cultura greco-romana clásica, los romanos, que fueron los que dieron sentido jurídico a la civilización occidental, tienen un dicho de que las cosas hablan por sí mismas. Lo que pasó con el Capitolio es una protesta legal que, por la acción de unos cuantos, degeneró en un motín, ¿no? En un altercado, en un desorden público. Pero si eso se infla al nivel de insurrección, ya entonces se va perdiendo la lógica misma de los hechos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la única persona que perece en esos hechos es precisamente uno de los amotinados, Ashley Babbitt, sí. Y la causa es la acción totalmente irrazonable de un policía del Capitolio. Yeah. Pero ese policía del Capitolio ni siquiera fue investigado. Y entonces todo lo demás, la prensa lo que hace es, incluso diciendo que hubo más muertos. Claro. Y entonces todo eso se va inflando con un argumento en contra muy sencillo. La insurrección está establecida en la ley, el delito de sedición. Yeah. Hay un estatuto legal para eso. Incluso hay precedentes judiciales que aclaran eso. Entonces, de muchos, nadie desde el principio fue acusado de insurrección. Ni los cargos eran por eso. Ni el FBI investigaba eso. ¿No? Llegó a la conclusión de que no había insurrección. Pero entonces la prensa siguió inflando el asunto porque es mucho más llamativo, claro, una insurrección que un simple motín, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces el subsecretario de Justicia, Matthew Olsen, va a una audiencia del Congreso y en la audiencia del Congreso lo vapulean. Lo vapulean. Trapearon el piso con él, preguntándole, ¿y quiénes son los que están acusados de sedición? ¿Y cuántos muertos hubo? ¿Cuántas armas se ocuparon? Y entonces, como aquel castillo de naipes se venía abajo, 2 días después de esa sesión en el Congreso, entonces aparecen por primera vez las acusaciones que debieron aparecer desde el primer día, que es conspiración para la sedición, ¿no? Entonces, cuando las cosas
no hablan por sí mismas y la prensa, incluso las autoridades, dicen otra, hay un serio problema en la cultura espiritual. Claro. Ahora, para que le quede claro a los televidentes, el balance de muertos de los sucesos del Capitolio es este. Una sola persona muerta, en este caso por un disparo de un oficial en el Capitolio que formaba parte del grupo simpatizante de Trump, que es la Ashley Babbitt. Ashley Babbitt. Nada más. Un solo muerto. Si bien es verdad hubo después hubo oficiales de policía que se suicidaron. Bueno, hubo otra manifestante que le dio un ataque. Otros dos manifestantes que murieron. Y entonces, pero entonces todo eso se condensa y dicen una insurrección con causas, consecuencias fatales. Claro, o los muertos del Capitolio. Ahora, vayamos ahora, que ya nos queda estamos en la tercera parte del programa, nos quedan cerca de 8 minutos. Vayamos ahora a temas opacos, es decir, aquellas preguntas de las cuales no hay respuesta. El sargento de armas, responsable del apellido Sund, que tenemos la fotografía, anteriormente la pusieron, creo que se adelantaron, el sargento Sund, exactamente lo tenemos ahí en pantalla. Este señor pidió la colaboración de la Guardia Nacional y fue rechazada la ayuda. Creo que antes funcionarios de Trump también habían pedido, en varias ocasiones se insistió en la necesidad de que la Guardia Nacional participara en la seguridad del Capitolio. Eso fue rechazado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi. ¿Cómo tú evalúas esa decisión? Bueno, primero ahí, lo primero que hay que estar claro es que en medio de estos dimes y diretes y con el papel que tiene la prensa de ser más bien órgano de propaganda que ajustarse a los hechos, no sabemos realmente qué pasó. Yo supongo que alguien puede haber pensado, no, esta manifestación no va a llegar a nada porque no tenían otros antecedentes. Si los tuvieron, ¿no? Y ante eso no tomaron las medidas necesarias para impedir lo que sucedió, entonces hay una responsabilidad compartida. Yeah. Son tan responsables los revoltosos que penetraron en el Capitolio como quienes tenían el deber de impedir que eso sucediera. Y entonces es algo que queda muy oscuro, porque hay también una decisión de que los tantas horas de video que reflejen esos hechos no sean registros públicos. Ya. Cuando debe verlo la nación norteamericana, debe verlos todos, lo que sea posible. Y entonces estamos en esas disparidades que son las que van en contra de la norma lógica de los romanos, ¿no? Ya. De que las cosas hablan por sí mismas. Ya. Entonces, veamos las cosas para que hablen por sí mismas. Hablando de video, sin embargo, hay un video que se ha vuelto bastante notorio, que aparece la figura del señor Ray Epps de Queen Creek, en Arizona. Según parece en el video, su conducta es bastante sospechosa. Está alentando a la gente a entrar en el Capitolio y después en otro momento parece estarle soplando a un individuo que ya están abriendo allí las barreras a que la eche abajo. Sin embargo, este individuo estuvo también bastante tiempo en la página del FBI como de los más buscados. De momento lo quitan de la página. El hombre, al parecer, no ha sido convocado, no ha sido investigado. ¿Cómo tú evalúas esto? Porque además hay otros videos sobre los cuales no se ha investigado. Está el caso del hombre que aparece, es otro video, ¿no? En un megáfono alentando a la población encima de un andamio. Claro. Y está el otro video del personaje que aparece con capucha, que al parecer lleva unas bombas. No hay nada sobre esto. Es muy ilógico que se haya encausado. Perdón, a ver si tenemos la fotografía, la imagen de Ray Epps, por favor. Bueno, es muy ilógico y yo diría que alucinante, y esto no tiene que ver nada
con política. Ahí lo tienen. Ahí la multitud le está diciendo Fed, Fed, si lo están descubriendo como que es un agente del FBI. Que es lo más lógico, porque ese hombre está diciendo, tenemos que ir, y le dice, into the Capitol. O sea, él está diciendo que penetre en el Capitolio. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Trump sea tachado de incitador o instigador a delinquir por decir que se marche hacia el Capitolio de manera pacífica y patriótica para protestar? Y este hombre, que lo que está diciendo es que se penetre en el Capitolio, que se entre en el Capitolio, no está procesado como incitador o instigador a delinquir, sino que la propia comisión de la Cámara de Representantes que está investigando ese caso ha llegado a calificarlo de simple asistente a los hechos. Cuando hay gente que por estar fuera del Capitolio fueron a la cárcel, claro. Entonces, no es un problema de política. No, yo ni soy trumpista, ni estoy afiliado a ningún partido político, ni me voy a afiliar jamás a ningún partido político por convicción, ¿no? No es un problema de política, es un problema de sentido común. Y cuando las cosas entonces empiezan a perder el sentido común y ya, como decían los romanos, las cosas hablan por sí mismas, pero la gente y los poderes constituidos hablan de otras cosas, la cultura espiritual de la nación se va resquebrajando. Te la voy a poner difícil ahora, a ver si en un minuto me puedes hablar de lo siguiente. Al parecer se ha aplicado un doble rasero. Estamos metiéndonos aquí solamente en el tema del poder judicial. Es decir, se ha llevado a la cárcel, se ha procesado a decenas, centenares de personas sobre el tema del 6 de enero. Y sin embargo, aquellos que incendiaron en el verano del 2020 buena parte de las ciudades del país, incluso hubo asesinatos, hubo destrucciones, nunca fueron procesados, incluso algunos de ellos les fueron pagados su fianza. A ver, si en un minuto me puedes contestar. ¿Hay un doble rasero? Por supuesto que hay un doble rasero. Y sobre todo hay un juego, una manipulación de la noción de terrorismo. El delito de terrorismo está codificado. Uno no tiene por qué aparecerse con terrorista doméstico, porque nunca se habló antes de terrorista extranjero. Ya. El terrorismo es terrorismo, sea quien sea. Pero han creado o han anunciado la creación de una unidad especial para investigar a los terroristas domésticos. Entonces, antes el terrorismo no se investigaba aquí. El bombardero de Oklahoma lo prendieron enseguida, se hizo la investigación. Eso fue un acto terrorista. Claro. Entonces uno no tiene por qué estar inflando eso, porque la prensa le da cuerda a eso del terrorismo doméstico para simplemente abarcar a muchos ciudadanos estadounidenses que ni por su cabeza les ha pasado o incurrir en actos de terrorismo. Lamentablemente ya hemos llegado al tiempo de decir adiós y me he quedado con las ganas de seguir discutiendo contigo. Vamos a seguir hablando sobre esta temática. Solo me resta despedirme, es decir, de pedirle a los televidentes que nos sigan sintonizando el próximo domingo a las 6 de la tarde en Comentando. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.